porque somos incapaces de poder resolver nuestros problemas. Por ahí vi que un familiar se salió. Si van teniendo problemas de conexión, es importante que lo comenten. La videollamada está abierta para que no tengamos problema con las conexiones. Nada más les voy a pedir a todos que tengan su micrófono apagado por cualquier situación. De favor, si tienen alguna pregunta, pues aquí en la barra de herramientas, pues van a encontrar la mano para poder llamar la atención y que podamos estar contestando la duda. Muy bien. Para ir entrando en tema, a mí me gustaría darles un ejemplo. Un ejemplo en torno a lo que es esto de la conmiseración. Bien, si nosotros nos podemos imaginar, hay un ejemplo muy claro que nosotros podemos adoptar para poder entender cómo funciona el tema de la conmiseración en materia de las adicciones. Imaginemos que nos torcemos el pie y que pasado mañana teníamos un partido de fútbol. Entonces, mañana vamos al doctor, pero ya el día que nos tocaba ir al partido, 2 días después, nosotros todavía sentimos un dolor, aunque sabemos que vamos a estar bien y podemos entrar a la cancha, pues nos vamos a sentir como que en una incapacidad no muy buena de poder jugar ese partido. Aquí, en este escenario se van a desarrollar 2 tipos de pensamiento. Un pensamiento positivo durante el partido y un positivo negativo. En el pensamiento negativo es en donde le vamos a dar cavidad a la conmiseración. Es decir, vamos a entrar al partido, pero no nos vamos a sentir con el mismo ánimo y con las mismas capacidades para jugar y para ganar ese partido, que como si estuviéramos en nuestro 100%, como si estuviéramos con todas nuestras condiciones de poder enfrentar el partido. Entonces, vamos a estarnos quejando durante el partido. Es que todavía me duele mi pie, todavía me duele el tobillo, todavía voy a tardar unos días en curarme bien. Entonces, podemos ser que nos empecemos a bajonear de emociones, que nos empecemos a sentir incompletos, cansados, adoloridos, que no vamos a tener la misma optimización, no vamos a ser tan eficaces durante el partido y no vamos a poder ganar el encuentro. Y pues puede ser que ese tipo de pensamiento nos haga a nosotros perder o que no disfrutemos el partido. Sin embargo, si nosotros damos lo mejor de nosotros durante el partido, aunque tengamos ese problema de habernos lastimado el tobillo, entonces nosotros podemos estar enfrentando con unas capacidades más grandes, tal vez no como si estuviéramos bien, pero sí que tendremos mejores resultados a que si nosotros vamos con una mente más negativa. Bien, espero que haya sido un poco claro ese ejemplo, porque ahora lo voy a aterrizar a lo que es el tema de las adicciones. Quisiera que si tienen alguna duda por ahí, pues me lo hagan saber. Lo que estaría sucediendo en tema de las adicciones es que una persona que sienta que no tiene las capacidades para recuperarse va a tener menos éxito que una persona que no tiene las capacidades para recuperarse, pero que quiere recuperarse. Es algo que nosotros tenemos que ir aterrizando. Entonces, pues ciertamente va a haber algunos factores dentro de la enfermedad, como ya nosotros lo estábamos revisando. Esta es una enfermedad multifactorial en donde su origen puede venir de diversas situaciones, y es a donde ya vamos a ir entrando, por lo que nosotros requerimos también de un equipo multidisciplinario. Entonces, si nosotros podemos identificar cuál fue alguno de los aspectos
más importantes que destacaron la enfermedad, también ahí nos van a estar dando información muy útil e importante de dónde es donde nosotros tenemos que trabajar más con el usuario que tiene este trastorno por abuso de sustancias. ¿Sí? Aquí lo podemos leer. Las adicciones son multifactoriales, por lo que es sumamente difícil predecir cuál fue el causante exacto, ¿sí? No sabemos si fueron los amigos, si fue su curiosidad, si fue la familia disfuncional, si fue el entorno, si fue herencia genética o cualquiera o varios de los anteriores. Pero aunque parece complicado predecir exactamente su inicio de este trastorno por abuso de sustancias, las áreas que han sido más afectadas por la adicción van a describir y van a arrojar también estos datos importantes que nosotros vamos a poder utilizar para desenmarañar en realidad cuál fue el causante de la adicción y ahí mismo poder poner el curita, ¿no? Poder trabajar más para poderle ayudar a trascender la enfermedad. Ahora, vamos a poner en materia de psicología ese concepto. Si la persona no ha trascendido una situación difícil de su pasado, va a permitir que ésta le siga afectando su desarrollo en el presente, en el futuro, y en tema de adicción, siendo un pretexto, una excusa muy grande para el usuario para poder continuar con el consumo. Ahora vamos a entrar en un ejemplo. Tal vez puede ser que de alguno de los usuarios, cuando era pequeño, pues haya vivido violencia, haya vivido separación de sus padres, y cuando él estaba en la adolescencia, pues empieza a sentir solo, ya no tenga la misma convivencia tal vez con sus abuelos que hayan sido quienes lo orientaron, quienes lo criaron, lo educaron, y en la escuela se empieza a alejar un poco con los compañeros y le digan los amigos, tómate esta droga, para que convivas con nosotros, pases a ser aceptado por la sociedad. Disculpa, ya no se escucha nada. Sí. Entonces no es un preso, ¿no? Es lo único que te falta de ellos. ¿Eh? Sí.
Ya estamos de regreso, familia. Una disculpa bien grande. Tuve unos problemas aquí con la luz. Pero ahorita ya voy a retomar la sesión. Yo tuve un problema con la luz aquí en la casa, se nos fue. Una disculpa. ¿Sí me escuchan bien todos allá en casa? ¿Todo Sí, bien? bien. Ok, bueno, vamos a retomar el tema. No sé si hasta aquí vaya quedando todo bien claro. Creo que estoy entrando muy técnico al tema. La idea es que ustedes le vayan encontrando el sentido y vayan aprendiendo a qué se refiere este tema de la conmiseración. Le vayamos dando contexto de por qué es importante concientizar el que nosotros sepamos de este concepto que es la conmiseración, y ya vamos a ir viendo ustedes como familiares cómo pueden apoyar a su familiar, a su usuario que tiene el problema de trastorno por abuso de sustancias con esta situación, para que él ya no se conmisere y se pueda ayudar a salir de la adicción. Y ustedes también puedan utilizar esta información y darse cuenta si probablemente también se sienten conmiserados y qué poder hacer para no convertirse en cómplices de la adicción. Entonces, es importante que nosotros vayamos identificando cuáles son los factores que convierten a la conmiseración parte de la adicción, pasan a ser un problema para las personas, el hecho de que nosotros como consumidores no dejemos de conmiserarnos por la misma, y que nosotros a veces le demos más cavidad como familiares a la conmiseración, y pues a los usuarios se les haga más difícil salir de esto. Muy bien. Entonces, pues estábamos dando un ejemplo. Que pues contiene varias ideas, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir identificando a cuál es a la que más se puede congeniar su historia, la historia de su familiar, ya que no va a ser 100% exacta la situación que yo les pueda brindar. Nosotros tenemos que aterrizarlo a lo que está sucediendo con nuestro familiar y con nuestra familia. La verdad es que hay tantos casos y todos tan diferentes de adicción que es muy difícil poder brindar demasiados ejemplos y circunstancias para que ustedes puedan recibir sin tanta interpretación qué es lo que deben de hacer para poderse ayudar. Yo creo que si ustedes quisieran de una manera más específica un consejo, pues necesitaríamos ahí brindar una consejería particular, y pues nosotros pues tenemos consejeros en cualquiera de las casas. En muchas situaciones a mí me han preguntado que por qué no tengo contacto con todos, o que si puedo ir a atender a una persona de otra casa, y pues la verdad es que ahí ya es en donde se me complica un poco a mí salir de la casa de San Jerónimo, porque ahí es en donde yo estoy de encargado, y bueno, también tenemos consejeros en las otras casas, en la casa de Toyocan y en la casa de Sinacantepec. Sobre todo los padrinos, los encargados, los directores de esas casas, pues son consejeros en adicciones, entonces conocen del tema. Lo que muchas veces varía, pues es la falta de tiempo el que les podamos atender individualmente. Pero hay otros consejeros dentro de las mismas casas que les pueden brindar un tratamiento individual.
Entonces, es importante que ustedes se acerquen a preguntar para que les puedan brindar estas sesiones a sus usuarios. Ok, en algunas ocasiones vamos a diferir un poco de la información que nosotros tenemos y quizás también en la experiencia. Pero el tema de que nosotros ya llevamos unos pasos adelante y estamos capacitados para poderles brindar una rehabilitación de manera individual, pues eso es algo sumamente de ayuda, ¿sí? Son herramientas muy buenas que nosotros les podamos dar una orientación, una guía y un acompañamiento durante y después de su proceso de internamiento para poderles brindar esas habilidades que necesitan para poderse reincidir a la vida de una manera adecuada y también estar promoviendo esa prevención de las recaídas. Entonces, sí, nosotros podemos ayudarles de esa forma en cualquiera de las otras casas del Boomerang, pero pues es importante que ustedes lo pregunten, lo cuestionen ahí en los centros, porque esta situación no es obligatoria y también ya tiene un costo extra, aparte de lo que es la aportación que se da dentro del sistema de internamiento. Entonces, ahí va a depender de cuál sea el nivel de severidad de esa enfermedad y cuántas vayan a ser las sesiones que vaya a necesitar esta persona. Quizás alguien con unas 5, con unas 3 sean más que suficiente, pero va a haber otras personas que requieran de más atención porque están más deshabilitados, su enfermedad pues es más severa y requieren más de la ayuda. Entonces, pues bueno, para que lo vayan ahí platicando con los padrinos de las casas, lo vayan checando. Entonces, pues como ya comentábamos, muchas veces se ve esto de la conmiseración, sobre todo en la liberación de sentimientos y en las tribunas, o sea, cuando ellos empiezan a expresar, cuando empiezan a socializar, que tienen un tiempo para empezar a expresarse, para que los escuchemos, se empiezan a escuchar estas situaciones. Es que a mí me pegaba mucho mi papá, es que ¿qué creen? Que cuando yo era pequeño, pues, mi tío me violentaba, tal vez cuando yo fui pequeño, pues nunca tuve a mis padres juntos, ellos se separaron, o bueno, es que yo todavía no puedo perdonar a tal chica porque me fue infiel, me cambió, bueno, es que otra persona, tal vez yo todavía no puedo superar que a mis hermanos les hayan dado más, a mis hermanos siempre los consintieron más que a mí. Otra persona, es que yo pues siempre he tenido mala suerte para la escuela, nunca me pudieron ayudar económicamente mis padres para la escuela, y pues cuando he pedido trabajo pues nunca me han aceptado. Otra persona puede decir, es que pues a mí nunca se me ha dado muy bien lo del dinero, siempre he tratado de ahorrar, pero me lo termino gastando en muchas cosas. Otras personas, pues bueno, van a tener historiales realmente muy fuertes. Hay historiales dentro del mundo de los adictos que son realmente muy traumatizantes. Entonces, pues lo que se vive para poder trascender, para poder superar este tipo de situaciones, pues es toda una catarsis. Nosotros al estar hablando de una catarsis, significa la purificación del alma. Es cuando una persona realmente se adentra a lo más profundo de su ser para poder trabajar con esas situaciones que le dañaron la vida, ¿sí? Que no le permiten a su alma estar tranquila y que se sugestiona a todo momento de que su vida nunca va a poder ser buena, su vida nunca va a poder estar bien nuevamente, ¿no? Nosotros venimos adoptando el concepto de que nuestra vida debe de ser como el de una novela, bueno, una novela buena, ¿no? Una novela bonita, porque ya hay mucha drama también hoy en día en las telenovelas. Me refiero a que, pues, nuestros padres se casen con mucho amor, se enamoren, tengan sus hijos, el padre tenga un trabajo estable, la madre pues también trabaje o sea ama de casa y haga con mucho amor su crianza de sus hijos, la educación, les vaya bien en la escuela, después estos hijos consigan un buen trabajo
y de la misma forma se encuentren una buena mujer, se casen y se vuelva a repetir el ciclo. Entonces, pues ese es el concepto que nosotros adoptamos de la sociedad, y cuando nos damos cuenta que la naturaleza, la realidad de la vida no puede ser así, y en algunas situaciones, pues la vida nos ha hecho un poco más difícil el poder ver de una manera sana nuestra vida, pues empezamos a renegar, ¿sí? De la vida de Dios, empezamos a quejarnos de por qué las cosas fueron diferentes para nosotros, más difícil, si hubo traición, si hubo injusticia, si hubo abandono, si hubo crisis, si hubo escasez. A todo esto, pues nosotros comenzamos a darle auge y decidimos irnos por ese rumbo de seguir haciendo las cosas mal. Ya porque nosotros nos encontramos ciertas dificultades en nuestra vida, nosotros decidimos ahora seguir haciendo las cosas mal y empezamos a emprender ese camino que nos lleva a la adicción. Entonces, aquí es en donde se viene desarrollando esta parte de la conmiseración, la que nosotros no nos permite tener unos mejores resultados de nuestra vida, ¿sí? Como ya lo comentaba al principio con el ejemplo, no va a ser lo mismo que nosotros tengamos un pie herido durante un partido de fútbol, pero sí que va a cambiar mucho nuestra forma de cómo nosotros nos proyectemos mentalmente, si vamos con una actitud positiva o si vamos con una actitud negativa. Porque aunque nosotros estemos heridos, si nosotros tenemos una actitud positiva, nos puede ir muy bien. Y si nosotros nos vamos con una actitud negativa, pues vamos a tener consecuencias más negativas, de aparte de haber tenido el pie dañado, ¿no? Podemos también incluso recordar un partido en donde el Chicharito Hernández se falseó la cabeza y aún así metió un gol, creo que hasta de chilena, durante el mismo partido. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta de que muchas veces, aunque tenemos una condición un poco más negativa que nos va a traer unas consecuencias más difíciles, si nosotros nos mentalizamos positivamente, sí que nos vamos a ayudar mucho. Esto sucede también en el tema de las adicciones. Si la persona trae un historial fuerte, realmente ha tenido una vida difícil, pues bueno, pero él está en una posición positiva de poder trascender, de poder echarle ganas, de ya no seguirse sugestionando, de hacer una nueva vida. Entonces, muy probablemente salga de las adicciones, y no solamente eso, sino que pueda convertir el éxito en su vida, aprenda a sobrevivir. Pero si la persona se empieza a volver negativo y no abandona estos pasajes de su vida que fueron negativos, pues va a pasar mucho tiempo traumatizado durante su vida y no le va a permitir salir adelante. Muy bien. Aquí dividimos un poco la palabra para poderle dar más contexto a lo que se vive dentro de la conmiseración. Una persona que se siente que la vida lo ha tratado mal y que él no va a poder salir adelante, es una persona que siente sobre todo que tiene unos escasos recursos, que no tiene las herramientas, que no tiene la ayuda, sí, que no tiene las capacidades para poder salir adelante. Entonces, pues lo más fácil que va a poder hacer va a ser echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a su padre, a su madre o a sus hermanos, a él mismo, a la novia, a todos los que se le atraviesen, a los padrinos, para poder justificar que su vida no va a ser fácil y por qué él sigue haciéndose daño y por qué su camino debe de tomar ese rumbo negativo. Entonces, pues bueno, aunque ellos hayan hecho cosas también malas durante la vida, pues no van a voltear a ver ese lado de su historia. Ellos van a voltear a ver donde a ellos le dañaron, donde a ellos les hicieron daño. Entonces, esta parte
va a hacer que sea más difícil que ellos puedan trabajar su superación personal, que se puedan perdonar, que puedan trascender ciertas situaciones con ellos para posteriormente, después, poderlo trascender con las demás personas. Y es aquí también muchas veces en donde nosotros nos confundimos porque entramos en estados de culpa. El hecho de que ellos empiecen a sentir dañados y lo empiecen a reclamar, pues nosotros como familiares nos hacen también pensar a partir de nuestro sentir que posiblemente tengan razón y la culpa sea nuestra de que ellos hoy se encuentren en la adicción. Entonces, pues si ellos nos empiezan a reclamar que por qué fuimos duros, que por qué fuimos malos, que por qué fuimos diferentes con ellos y por eso hoy ellos son así, pues nosotros nos metamos aún más en la idea de que tal vez nosotros fuimos los culpables de que ellos consumieran, cuando en realidad nosotros tenemos una responsabilidad en ayudarlos, pero la culpa es de ellos, al ser ellos los últimos en tomar la decisión de consumir la sustancia. Cuando se vive una vida difícil, se deben también de tomar soluciones y estrategias muy hábiles para poder solucionar y para poder responder en ese momento y en esa situación. Se requiere de una inteligencia emocional, de tener capacidades sociales y cognitivas que a nosotros nos permitan no hacernos daño y no hacerle daño tampoco a las demás personas. Todo lo contrario de cuando una persona, frente a una situación difícil y estresante, decide consumir sustancias. Frente a la situación de que la persona se está drogando por haber tenido una mala vida, es porque la persona disminuyó totalmente los riesgos y las consecuencias que le vendrían de consumir esa sustancia. Hasta este punto, podemos darnos cuenta que la persona no tuvo información adecuada acerca de lo que es la prevención de adicciones. La persona debió de haber sido advertida de que si él consumía sustancias psicoactivas, le iban a venir todavía más problemas en la vida. Se iba a empezar a hacer daño físico, mental, sobre todo, y también espiritual, pero se iba a hacer mucho daño tras el consumo de las sustancias. Él, al no tener conciencia de a lo que le llevaría este acto, pues toma como opción, toma como salida el consumir sustancias en vez de enfrentar las situaciones y los problemas que le propone la vida para que él salga adelante. Entonces, ya ante esto, nosotros como familiares podemos ver más claramente que no es la culpa del familiar, que la persona haya consumido, porque la persona tuvo que haber observado el ambiente, tuvo que haberse dado cuenta de la situación que estaba pasando, que estaba viviendo, y cómo él iba a favorecer el momento para poder consumir. Es decir, tuvo que planificar toda una estrategia y todo un mundo para poder conseguir la sustancia, ¿sí? Y muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en qué tan grande fue su habilidad para que pudiera llegar al consumo y que esa habilidad, esa inteligencia la pudo haber también aprovechado para no solamente resolver ese problema que tenía en la vida, sino muchos más. Imaginen ustedes la situación en donde ustedes quieren conseguir algo raro, algo que es épico, algo que es prohibido. No sé, hablemos de joyería rara que se tenga que importar, hablemos de algún carro exótico, o hablemos tal vez de algún libro que haya salido muy pocas impresiones, algún artículo que sea realmente extraño el poderlo encontrar. ¿Cómo nosotros tendríamos que ingeniar todo un mundo de pasos minuciosos que nosotros tenemos que cumplir para poder alcanzar, el poder conseguir con éxito
ese objeto que nosotros necesitamos. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que ellos primero tuvieron que observar la situación detenidamente, la situación familiar que se estaba viviendo. ¿Cuáles son las conductas de comportamiento de cada uno de sus familiares y cuáles iban a ser los momentos que iban a favorecer para que él pudiera conseguir la sustancia y cuáles iban a ser los momentos que iban a favorecer para que él pudiera consumir la sustancia? ¿Cómo él se debía de comportar después de haber consumido la sustancia y durante, para que ustedes como familiares no se dieran cuenta de que había consumido la sustancia? ¿Cómo iba a guardar el dinero? ¿Cómo lo iba a administrar para que no hiciera falta también ese dinero? ¿Y cómo iba él a poner las situaciones de sus actividades para poder tener ese espacio libre y poder continuar posteriormente con sus actividades y que el consumo quedara totalmente oculto? Entonces, la persona tuvo que haber ido preguntando poco a poco, acercándose muy cautelosamente con sus amigos o tal vez con la persona, viendo qué persona es la que le iba a facilitar, preguntando poco a poco durante varios meses antes en cuánto cuesta, investigando tal vez en internet cuáles son los efectos, viendo a las demás personas cómo van reaccionando con el consumo de las sustancias, descartando algunos mitos y realidades acerca de lo que es el consumo de las sustancias. Y bueno, totalmente todo un plan para poder cumplir con su meta, que era el consumir las sustancias, ¿no? Si nosotros podemos clarificar qué tan grande y qué tan difícil es poder hacer esto, pues nosotros podemos darnos cuenta de que él pudo haber entrado a la escuela a la que se hubiera propuesto, hubiera podido conseguir los manuales, las guías de estudio, el dinero necesario para poderse meter a esa escuela y conseguir el poder salir de esa carrera. Sí, la capacidad que tuvo esta persona para poder consumir las sustancias fue muy grande, fue realmente muy grande. Entonces, nosotros es en donde ya podemos utilizar la frase conmiserarnos, de que la persona no tiene las capacidades, es estarnos engañando. La persona tiene esta capacidad y mucha más, y mucha más. Lo que nosotros podemos ya identificar es que él tal vez no quiere, que él no quiere, que él quiso consumir, que él todavía quiere consumir y está en constante lucha por volver a conseguir la droga, por seguirse haciendo daño, pero le cuesta trabajo ir en contra de nuestro razonamiento, en donde nosotros ya le estamos haciendo ver muy claramente la severidad y los daños que causa el consumo de la sustancia, tanto la familia como los padrinos, y empiezan a entrar en ambivalencia, porque se encuentran entre el sí y el no. Está bien, sí quiero dejar la sustancia, pero es que no es tan fácil porque pues se siente muy padre, ¿no? Estar en el consumo. Aparte, cuando consumo la sustancia, pues siento que tengo más agilidad, ya no me da tanta hambre, ya no me tengo que preocupar por otras cosas de la vida. Pienso que me hace más inteligente la droga. Tal vez tengo otras capacidades mentales y otras capacidades físicas que me agradan. Me volteé a ver más la persona a la que yo quiero atraer. O sea, se empiezan a ver los puntos positivos del consumo de las sustancias y les es difícil al adicto soltarlos. Y es necesario que nosotros comprendamos de que hay puntos positivos del consumo de sustancias y no para decir que es viable consumir las sustancias, sino para poder entender con una conciencia que todas las cosas por su naturaleza tienen puntos positivos y puntos negativos, pero en base
a nuestro objetivo de la vida es la opción, la toma de decisiones que nosotros debemos de decidir. Nosotros debemos de optar por la opción que tenga más puntos positivos que negativos que nos lleven hacia el objetivo de nuestra vida. El objetivo de nuestra vida, pues, es estar tranquilos, vivir de una manera bien, tener salud física, tener salud mental, tener un trabajo adecuado, convivir sanamente con nuestra familia, acercarnos a Dios. Sí, si ese es el objetivo de nuestra vida, vivir bien, entonces podemos darnos cuenta que tiene más puntos positivos el dejar la sustancia o no consumir nunca la sustancia que consumir sustancias, que consumir drogas. Sí, sí tiene sus puntos positivos el consumir las sustancias, pero conviene más para lo que nosotros buscamos en la vida, dejarlas. Entonces, pues también podemos observar este punto, si nosotros nos dedicamos a tener, no sé, una granja, pues tal vez nos va a convenir más comprar una camioneta que un auto, porque aunque el auto sea más rápido, pues la camioneta puede cargar. Entonces a nosotros nos conviene más pues tener una camioneta porque carga y ahí podemos echar a los animales, su comida, el desperdicio, todo, ¿no? Es lo mismo que sucede en el punto en el que nosotros nos sentamos detenidamente a observar cuál es el objetivo de nuestra vida y así poder entender que las drogas no son una opción positiva para nosotros poder alcanzar nuestra meta en la vida y que debemos no solamente de dejarlas, sino nunca consumirlas. Apenas estaba entrando en una plática con mi familia y me decía, no, pero es que como este señor ya es grande y él sigue tomando mucho y come mucha carne y no se cuida y ya tiene 80 y tantos años y el señor bien trabajador y todo, y lleno de excesos malos, ¿no? Y es en donde nosotros debemos de entender que si esta persona ha aguantado tanto haciéndose daño, hubiera aguantado más viviendo, cuidándose. Tal vez esta persona hubiera durado 120 años, hubiera durado 100 años o hubiera durado un poco más si se cuidara, pero es una persona que pues traía una biología fuerte, traía una buena, decimos, ¿no? Que era de buena madera, traía una buena estructura de ADN muy saludable, pero por todo el daño que él se está generando, pues obviamente va a durar menos, va a tener menos longevidad, va a durar menos tiempo de vida. Nosotros podemos verlo en nosotros mismos. Si nosotros nos descuidamos física y mentalmente, vamos a durar menos. Y eso es algo claro para nosotros que compite con la mentalidad de las personas que son adictas. Al ellos ya estar observando los puntos positivos de la droga y tener una excusa muy grande para consumir, que es esa historia de su pasado que no han trascendido, que no han superado y que les sigue aferrando a negar la vida, a ir en contra de ella. ¿Sí? Nosotros cada vez que decidimos levantar la copa y tomar, que decidimos prender un cigarrillo para fumar o drogarnos, inconscientemente estamos negando la vida. Estamos quitándonos tiempo de vida. Muchas veces consciente, pero la mayoría de veces inconscientemente no somos capaces de visualizar que le estamos quitando tiempo de calidad a nuestra vida, que ese tiempo lo podemos utilizar para poderlo disfrutar de otra manera más sana. Entonces, para nosotros poder relacionar la importancia de tener que dejar las sustancias, tenemos que entender que la vida es muy hermosa, que vivir bien, que vivir bonito, es algo que no tiene comparación, que hay momentos en la vida tan agradables que nos hacen sentir un gozo, que nos hacen sentir una plenitud indescriptible, pero que esos momentos solamente se pueden alcanzar cuando la persona ha trabajado
durante mucho tiempo de su vida en su salud mental y física. Cuando la persona realmente se ha esforzado por estar bien, es cuando puede tener esos destellos de felicidad que la vida le regala, en donde realmente se disfruta. Porque bueno, sabemos nosotros que la vida es difícil, esta vida realmente no es para disfrutar, es una vida en donde se viene a batallar en aspectos de la vida, pero hay unas instrucciones también que se nos dan para que la vida pues pueda ser más fácil, para que nosotros podamos seguirlas y no suframos tantas consecuencias como las personas que desobedecen a esto o que no tienen la información para poder tener la vida de esta manera, así de productiva, ¿no? De buena. Y pues estos consejos que tal vez se nos dieron a algunas personas o que nosotros encontramos en algún libro, pues es necesario que se los empiecemos a transmitir a estas personas que tienen problemas con las adicciones, que tienen un rechazo hacia la vida, que han tenido situaciones muy difíciles y sobre todo que empiecen a experimentar que realmente esta vida sí existe, que sí se puede, porque la persona, vamos a ir imaginando el contexto en el que la persona está viviendo. Esta persona tuvo situaciones realmente difíciles en su pasado y luego aparte se sigue haciendo daño. La persona totalmente está viviendo un infierno, ¿sí? No sabe lo que es vivir bien, no sabe lo que es vivir bonito, no sabe lo que es disfrutar de la vida. Vamos a regresar. Si la persona, aparte de haber tenido un mal inicio en la vida, si le sucedieron cosas feas en la vida y aparte por ello consume y se ha hecho mucho daño en su vida por el consumo, es una persona que no tiene noción de lo que es vivir sano, de lo que es disfrutar, de lo que es estar tranquilo. Entonces, la persona está acostumbrada a esto y de lo que nosotros le hablemos es un horizonte que no ha podido observar, al que no ha podido llegar, el que no ha podido palpar. Solamente es una idea de nosotros que le estamos platicando, pero que él no ha podido probar, él no ha podido sentir. Entonces es difícil que lo convenzamos y es por eso que a veces es necesaria la contención. Es muy necesario que nosotros a la fuerza, por medio de la fuerza, lo obliguemos a que ya no se siga haciendo daño, a que ya no siga en esas conductas adictivas que tanto tiempo le han estado dañando y que ahora empiezan a dañar a su entorno, a su familia, a su sociedad, no solamente a él por el consumo. Entonces, pues es como si hubiera personas que solamente vivieran en la noche y no conocen el día, no conocen la luz, ¿sí? Ellos solamente conocen el frío, conocen la ausencia de la gente, conocen los animales que son depredadores, que atacan en la noche, que salen a perseguir sus presas, pero no conocen la paz, no conocen la abundancia, no conocen el estar con más personas. Entonces, nosotros les podremos hablar de lo que es el día, pero ellos no lo han experimentado, ellos no han sentido el calor del sol. Sí, ellos han sentido cómo golpea la lluvia en la noche y los truenos, cómo asustan, pero ellos no conocen el arco iris que se forma durante el día con la lluvia. Entonces, el hecho de que nosotros ya estemos viviendo, teniendo experiencia de una vida más agradable, más hermosa, tenemos que compartirla para estas personas que desconocen, que no saben lo que se siente vivir bien. Entonces, ellos tienen esto de lo que le llamamos la miseria mental. Son personas que se sienten sin la capacidad, que se sienten sin las herramientas, que se sienten que no van a poder. Y nosotros muchas veces le damos auge como familiares,
tenemos el error que al desconocer esto, ay, es que sí es cierto, es que creen que no le compré él quería mucho Max Steel y yo le compré un Action Man, entonces, o yo le compré un carrito normal y él veía como los demás llegaban con su radiocontrol, con sus carros a control remoto. Y yo le compré una copia de la Barbie y sus amigas llegaban con toda la casita de Barbie, ¿no? Ese tipo de situaciones a veces a nosotros nos hacen que nos sientamos un poco culpables, ¿no? Y es que yo la verdad pues sí le ponía cinturonazos. Yo, sí lo regañaba enfrente de la escuela. Entonces, nos van a hacer confundirnos porque en realidad nosotros tomábamos ese tipo de situaciones marcando límites que no le fueran a dañar y que no nos fueran a dañar a nosotros. Hoy tenemos que seguir firmes con la educación que se le tiene que dar a las personas, con los límites que se les tienen que marcar. Entonces, si se tomaron esas decisiones de no dar tal vez ese apoyo cuando ellos eran pequeños, es porque se iba a dañar la economía de la familia y no se podía tener ese tipo de gastos, no se podía pedir prestado para poder sustentar tal vez ese tipo de situaciones. Si la persona se le tuvo que regañar es porque tal vez ya estaba en un punto en el que se iba a meter en más problemas, en el que se iba a hacer daño o le iba a hacer daño a los demás, entonces por eso se le tuvo que dar ese jalón de orejas, ¿sí? Y tienen que haber ese tipo de reglas que sigan para que esa persona siga encaminada hacia cómo debemos de respetarnos, porque la idea de las reglas, la idea de los lineamientos que existen en la sociedad es para que estemos bien todos, no solamente para que estén bien unos, y muchas veces eso es lo que ellos no entienden. Una persona con miseria mental va a pensar que le estamos haciendo daño, que lo estamos atacando, que nos cae mal, que le queremos hacer la vida difícil, que tenemos algo contra él, que ya va algo personal. Y no, la realidad es que nosotros estamos marcando esos límites en donde la libertad ya se está quebrantando. La libertad es que nosotros podamos tomar decisiones, que nosotros podamos tomar decisiones amplias, pero sin dañar a los demás, sin dañar a los demás. Si la idea es que nosotros podamos hacer cosas, pero sin dañar a los demás, pues esa es la libertad. Esa es la libertad y es muchas veces de donde nosotros nos perdemos, ¿no? Nos perdemos. Ok, nosotros somos libres de poder entrenar un arte marcial, ¿no? Pero con su forma. Si nosotros llegamos y queremos golpear a alguien con total libertad, pues es ya estar quebrantando esos límites de la libertad y ya no es libertad, ya es que nosotros estamos invadiendo el espacio saludable de otra persona. Entonces, pues bueno, hasta aquí no sé si vaya todo bien, se va entendiendo lo que es la miseria mental, cómo estas personas no sueltan su pasado, ven de una forma negativa a la gente, la vida, y están acostumbrados a vivir de forma no saludable, no solamente mental, sino físicamente también, tienen muy malos hábitos, eso es lo que han aprendido, lo que han desarrollado, y es porque ellos lo han querido ver así, ellos lo han querido hacer así. Muy bien. Ahora, pues, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Está bien, ya tenemos el problema, ya nos dimos cuenta de la situación. Ok, sí, la persona está desenfocada, la persona no ve de una manera positiva, está dañado, está enfermo, necesita ayuda, ¿no? Necesita ayuda. ¿Cuál es la ayuda que nosotros como familiares y los padrinos como guías le podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué es lo que él tiene que hacer para poder salir de esta miseria mental, de esta escasez? ¿Sí? Muy bien. Lo que tenemos que hacer nosotros es a través de la programación neurolingüística, habituarlo a acciones saludables, a lo que nosotros le vamos a estar llamando autoestima. Y mediante la autoestima se vaya recuperando. Ok.
Nosotros tenemos una actividad muy buena aquí dentro de la comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica no es más que otra herramienta que nosotros utilizamos para poder ofrecer un tratamiento dentro del internamiento. Hay diferentes tratamientos, o sea, diferentes herramientas que nosotros utilizamos para irlos terapiando, para irlos ayudando. Una podría ser la buena alimentación, otra podría ser Alcohólicos Anónimos, otra puede ser la comunidad terapéutica, otra puede ser la psicología, otra puede ser la consejería, otra puede ser el ejercicio, otra los chequeos médicos y los descansos. Sí, va a haber muchas herramientas que nosotros estemos utilizando para poderlos ayudar. Una de las herramientas más populares y que más éxito tienen es la comunidad terapéutica. Lamentablemente, pues es algo rara, es algo difícil de llevar porque se requiere de la participación de todos en una sola actividad y que todos sepan, entiendan de qué se trata la comunidad terapéutica. No es como Alcohólicos Anónimos, a donde puede llegar gente nueva. En la comunidad terapéutica se necesita la disciplina de 24 horas. Entonces, ahí dentro de la comunidad terapéutica, pues es toda una familia, ¿sí? La comunidad terapéutica nace porque bueno, la comunidad terapéutica existe mucho antes de los grupos Oxford, de los washingtonianos, de Alcohólicos Anónimos. Ya existían terapias y actividades de este tipo. Hay muchos tipos de comunidades terapéuticas, pero se vuelve a retomar para los programas de 24 horas porque había gente que no podía dejar de consumir. Por más que regresaban a sus juntas, pues la adicción ya era muy fuerte, ya les ganaba el consumo. Entonces, estas personas deciden encerrarse, deciden aislarse 100% y empezar a dividir servicios dentro de la misma, dentro de la casa. Entonces, pues unos decidieron cocinar, otros limpiar la sala, otros salir, no sé, a conseguir los alimentos, otros a arreglar los cuartos, otros a dividirse las diferentes aseos de la casa y de esta forma, pues bueno, se empiezan a llamar familia, ¿no? Entonces, dentro de una comunidad terapéutica, pues va a haber personas que cumplan roles y otros deben de cumplir otros roles, parecido a como cuando en Alcohólicos Anónimos se dividen los servicios, unos café, otros la tiendita, otros algo así, pero para estar todo el tiempo ahí viviendo, ya no solamente durante una hora, sino durante meses, ¿no? Entonces, cuando se va a llevar a cabo una plática, así como hay el coordinador de Alcohólicos Anónimos, también ahí hay un facilitador, hay una persona quien dirige el círculo, se le llaman círculos a las mayorías de las terapias, ¿no? Se ponen todos en sillas alrededor y hay una persona que abre el círculo, que hace una oración tal vez, que va dirigiendo las participaciones, otros que vayan escribiendo, cuál es el propósito, cuáles son las conclusiones. Entonces, pues lleva un proceso todo esto en donde ellos se deben de conocer. Ahora, hay una terapia específica a la que se le llama la terapia del espejo, la terapia de reafirmación, la terapia de reafirmación. Esta terapia consiste en que todos pasen frente al espejo y se digan puntos positivos, que ellos se digan cosas bonitas a ellos mismos frente al espejo. Y hay personas que les cuesta muchísimo verse al espejo y hablarse. Hay personas que no aguantan verse la mirada, se ponen a llorar o no quieren hacer la actividad. Son cuestiones realmente difíciles. Yo recuerdo que las primeras veces que a mí me tocaba realizar esta actividad, el verme cuánto daño yo me hice, me daba mucha tristeza. Yo veía un monstruo, yo veía un demonio frente al espejo. Yo no me veía a mí como cuando era pequeño, cuando era chico, y me veía con mucha energía, me veía muy motivado, me veía pues muy positivamente. Pasé a verme totalmente como un monstruo. Y el ver eso
era algo sumamente dañino. Entonces, poderme decir algo bonito era muy difícil, era realmente muy difícil, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Entonces, construir autoestima es algo que le cuesta muchísimo a una persona, sobre todo si es una persona que se considera una persona que viene del consumo de sustancias. Construir autoestima es todo un esfuerzo, va a ser una, una batalla contra él mismo. Hay escenarios en donde las personas realmente se aíslan tanto hasta el punto de estar en la esquina del cuarto consumiendo solos. Imaginen cómo se siente una persona que está consumiendo sola en una esquina de su cuarto o del parque o de la ciudad o así. Una persona totalmente aislada, ya solo encuerado, casi quedando al borde de la locura, solamente pensando en la sustancia, en el alcohol o en la droga. ¿Qué probabilidades hay de que esa persona se quiera, de que esa persona se sienta bien, de que esa persona se guste, de que él pueda creer que es fuerte, que es valiente, que es amoroso, que es una persona que se sienta respetada, que es una persona que se sienta inteligente? Es una persona que realmente está viéndose como lo peor dentro del mundo. De hecho, por eso muchos de ellos llegan al suicidio. Entonces, el poder construir nuevamente autoestima es un papel fundamental y muy importante dentro del tratamiento, ¿sí? Y se debe de llevar a cabo de una manera adecuada, con la ayuda de la familia y con la ayuda de los guías. Se debe de engendrar, se debe de crear mucha autoestima en las personas, en cada uno de los pacientes. Por eso aquí hay una foto en donde pues ponemos una plantita que está creyendo de la semilla. Esa semilla es el autoestima. Tenemos que hacer que la autoestima de esta persona florezca. Hoy en día yo ya me veo al espejo y pues ya me puedo reír, ya me puedo decir que ya me voy viendo más guapo, que ya me siento más inteligente, que ya me siento más amistoso, que ya me siento más agradable. Ya, pero después de muchos intentos, después de meses, que yo he tenido que creerme esto. Pero es realmente conforme yo lo voy practicando, como mis células van adquiriendo esta memoria, se van acordando de que yo me estoy rehabilitando, se van acordando de que sí puedo cambiar, van aprendiendo que puedo hacer crecer esos valores en mí, van entendiendo que no todo, que el final de mi vida no va a ser la muerte con el consumo de las sustancias, que sí puedo terminar de estudiar, que sí puedo tener un buen trabajo, que puedo crear una familia. Van aprendiendo muchas cosas las células. Hay muchas células, muchos tipos de células en el cerebro y en el cuerpo. Las más populares del cerebro son las neuronas, quienes son las que más se dañan tras el consumo de la sustancia. Hay un tejido en el cerebro que se va muriendo y que necesita recuperarse con una buena alimentación para poder nosotros recuperar las capacidades que teníamos y de las que destruimos cuando consumimos el alcohol y las drogas. Es muy importante nosotros volver a recuperar el funcionamiento de estas neuronas. Mientras van naciendo otras, estas neuronas y estas células que siguen vivas tienen su propia vida individual. Es decir, cada una de estas células piensa, siente, ¿sí? Todas estas células también son vecinas de otras, son hermanas de otras, son tías de otras. Viven en un mundo, viven totalmente en un mundo, así como nosotros en el planeta Tierra. Las células viven en nuestro cuerpo, formando parte de nosotros y llevando una vida con nosotros mismos. Nosotros cuando nos vamos a dormir es porque las células ya también están cumpliendo con un ciclo, ya su día ya terminó, también van a descansar, muchas van a morir, muchas van a volver a comunicarse al día siguiente, otras más van a nacer.
también llevan un proceso totalmente de vida junto con nosotros en el cuerpo. Es muy importante que nosotros nos comuniquemos con las células que portamos, que comprendan que nos hemos hecho daño, pero que también ya nos estamos recuperando, nos estamos recuperando y formando todos parte del ser que comprendemos, ¿no? Entonces, yo tengo que hablar con mis células y decirles que tenemos que formar un mejor Daniel, que el Daniel que estábamos haciendo lo estábamos destruyendo y que ahora tenemos que hacer un plan y tenemos que esforzarnos para que este nuevo Daniel tenga más longevidad, tenga una mejor vida, porque esas células también se acostumbraron junto con la persona al consumo. Esas personas ya necesitaban del alcohol, ya necesitaban del cristal, necesitaban del cigarro, necesitaban de eso para sentirse bien junto con nosotros. Entonces nos empezaban a confundir que necesitaban consumir para sentirnos bien. Entonces nosotros ideábamos a través de la mente la forma para poder consumir y poder así saciar nuestro cuerpo, poder así saciar esas células que también se estaban muriendo, se estaban envenenando junto con nosotros. Y esas células, esas neuronas, almacenan memoria. Es a lo que nosotros le llamamos la programación neurolingüística, que nuevamente a través de la vibración, a través de las palabras, les empezamos a meter nuevas ideas. Así como nosotros vamos aprendiendo nuevos hábitos, es necesario que las células vayan escuchando estas nuevas ideas y que se lo vayan creyendo día tras día, vayan entendiendo que son personas que son valiosas, valientes, inteligentes, amorosas, que se esfuerzan, que aprenden, que son capaces, que son muy resistentes, que son humildes, que son tolerantes, que son honestos, que son confiables, ¿sí? Que se vayan generando todos estos valores dentro de la persona y que la persona los vaya desarrollando con tiempo. Entonces, tampoco vamos a tratarlo como si fuera un bebé al usuario. Lo vamos a ver como una persona, igual que cualquier ser humano, con la capacidad de cambiar, con la capacidad de regenerarse, de poderse levantar de un problema en el que se metió y con total conciencia de cuál es el tipo de enfermedad con la que estamos tratando, porque es una enfermedad que es espiritual, que es una enfermedad mental, que es una enfermedad física, ¿sí? No es tan fácil como una gripa en donde le vamos a dar un medicamento, sencillamente y se va a recuperar. No, es una enfermedad en donde se requiere de un esfuerzo familiar, de un esfuerzo personal por parte del enfermo, de un esfuerzo por parte del equipo disciplinario y de un tratamiento que se siga de una manera adecuada, en donde hay un seguimiento terapéutico, un seguimiento físico, para poderle ir dando esta claridad a su avance, Sí, entonces hay que ir relacionando estas situaciones para que nosotros vayamos viendo cómo vamos a ir trabajando en nuestra situación con nuestra familia. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Los recursos y la superación. Como ya hablábamos en un principio, esta persona va a tener un problema para poder trascender esta situación que le ocurrió en su vida, que le tiene traumatizado, que le tiene siendo una excusa grande para seguir con el consumo y que debe de ir visualizando, debe de ir rodeando para poderla atacar, para poderla hablar, para poderla trascender, cambiar su forma de pensar de esa vida que tuvo y que ya las demás situaciones que también fueron difíciles en su vida, pero que ya son más pequeñas y no le afectan tanto, las puede ir trascendiendo y se puede ir liberando y se pueda sentir menos pesado, que ya no tenga tantas cargas y pueda estar más alegre, más feliz, se pueda motivar hacia una nueva vida con una calidad de satisfacción más grande. Entonces, los recursos
que debe de tener deben ser el apoyo de la familia, debe ser el apoyo, los guías debe de tener la información terapéutica para que él sepa cómo se debe de trabajar en torno al problema que tuvo en su vida, si fue con la pareja, si fue con su padre, con su madre, con su abuelo, con él mismo, con Dios, con alguna persona de la escuela, con un maestro, qué fue lo que le pasó, qué fue lo que le sucedió, cómo lo va a trascender. Vamos a fomentar este desarrollo a través de la ayuda mediante la escucha activa. Nosotros como guías, ustedes como familiares no deben de perder de vista que cumplen un rol como familiares, no como terapeutas. Si ustedes son el papá, la mamá, el tío, el hermano, esos son y deben de vivir como tal. Ah, ¿qué tal, carnal? ¿Cómo vas? Sí, muy chido, síguele echando ganas, hermano. Sí, ahorita pues ando viendo ahí lo de la jefa, lo de mis hijos, pero pues ya tuve echando ganas porque pues tienes que darte cuenta de que tienes unas capacidades bien buenas para salir adelante, pero que tú las tienes que desarrollar por ti y eso te va a ti permitir también pues disfrutar más de la vida, ¿no? Aquí voy a seguir yo apoyándote para que sigamos disfrutando de la vida, pero ya no la riegues tanto porque pues, a veces yo ya no te voy a poder ayudar también. Entonces, échale ganas y ánimo que sí puedes, eres una persona valiosa, eres una persona capaz, yo lo he visto tantas veces en ti. Y así, enfocarnos en el rol que a nosotros nos toque cumplir, si es como esposa, también marcando los límites de pareja, apoyando a que la persona salga adelante, pero también sin volverse codependiente. Igual los padres dándose cuenta de que ese amor como padres también los puede cegar y deben de mantener un límite en donde no le permitan a sus hijos que rompan ciertas reglas, que hagan ciertas cosas que no son perdonables, que no son de una persona sana ni normales y le pueden terminar haciendo mucho daño a él y a la familia. Entonces, apoyándolos desde el rol, desde el punto de vista que viven. Sí, porque si empezamos a entrar nosotros en que, es que fíjate que, mira, si tú te pones a analizar esa parte de tu vida, te vas a dar cuenta que estás mal y que no debiste de haber visto las cosas así y que te sigues haciendo daño por cosas que ya no te debes de seguir atando, ya no estés pensando en eso, pues nosotros vamos a ser un factor para hacerlo sentir mal, porque trascender este tipo de situaciones de la vida son dolorosas, son difíciles. En una catarsis, las personas a veces ni siquiera hablan, o sea, es tanto el dolor que se vive que golpean, empiezan a golpear al piso, empiezan a gritar, se revuelcan, de todo, ¿no? Es un dolor realmente muy grande, por eso es que está generando también tanto daño en el presente y en el futuro, que no le permite reaccionar como una persona normal. Entonces, nosotros empezar a entrar en ese tipo de temas no va a ser tan fácil si no tenemos la preparación correspondiente. La persona debe ser quien empiece a entrar al tema y a la persona se le debe de saber guiar para que no se empiece a distraer con otros temas que también le hacen daño, sino que empiece a adentrarse exactamente en lo que a él le hace daño, ¿no? Y esto se vive en proyectos como el cuarto y quinto paso y en otro tipo de liberaciones de sentimientos, en algunos otros hipnóticos para poder trascender esta parte. Pero bueno, se debe de tener la información adecuada porque la persona, si no se le guía bien, puede terminar más traumado. Si él no quiere recibir un mensaje y se le da a la fuerza, pues también la persona puede salir resentida o confundida. Entonces, estas cosas son delicadas. Ya estamos hablando de hacer una operación a bisturí, pero en un tema del alma, en tema de fibras espirituales, a donde no puede llegar el doctor físicamente, pues puede tocar órganos, puede tocar vértebras, no sé, ciertas partes del cuerpo, pero ya cuando nosotros abrimos la psique, es todo un mundo. La mente, el universo de la mente es muy grande, en donde hay multiversos, en donde hay también mundos entre mundos,
en donde igual se viven escenarios, en donde se puede estar viviendo diferentes emociones, diferentes sentimientos, y eso también existe, no porque no lo toquemos significa que no existe, y entrar en esas entrañas para poder modificar y después cerrar para poderlo dejar de una manera sana, adecuada, pues se requiere también de experiencia, digamos, de experiencia, y hablando solamente de la parte mental, dentro de la parte espiritual es otra dimensión del ser. Una dimensión sería la parte física, otra más la mental y otra la espiritual. Nosotros cuando hablamos de trascender estas situaciones del pasado que le siguen afectando, que hacen que una persona se conmisere y siga teniendo una excusa muy grande para seguir en el consumo de las sustancias, estamos hablando tanto de dimensiones mentales como de dimensiones espirituales. Entonces, entrar ahí, pues es delicado, ¿sí? Nosotros podemos ver más físicamente lo que se vive en una desintoxicación, en un encierro, pero ya la parte terapéutica y de la trascendencia espiritual no la podemos ver tan claro todavía, pero es importante que sepamos y reconozcamos y concienticemos que está ahí y que es importante de trabajarse también, que requiere de su tiempo. Si no se ha curado, pues que se siga trabajando esa parte. Que no solamente el que ya esté más gordito uno, ya esté más risueño, más recuperado, ya esté uno del todo bien. Puede seguir ahí, latente y viva, esa historia, ese daño del pasado que sigue funcionando como pretexto para que vuelva a consumir. Entonces, pues es eso lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder identificando cómo vamos a estar trabajando con nuestro ser querido. Puntos clave: generar el autoestima, evitar el orgullo, ¿sí? Ya porque yo lo logré, ahora a ti te toca trascender y hacernos de la vista gorda, volvernos indiferentes, pues no. Si nosotros podemos, ojo, si nosotros podemos ayudar, pero si no, lo mejor será dejarlo en las manos de la persona correspondiente y en sus manos de ellos, porque también no muchas veces podemos ayudar y lo más conveniente es dejar esto en manos de otra persona que sí puede ayudar, ¿no? No ser soberbios. Esto igual, influye tanto en el familiar como en el usuario como en el guía, ¿sí? La soberbia a nosotros nos hace que las cosas se hagan como nosotros queremos, cuando queremos, y no nos permite poder tener este grado de humanidad, de humildad, que nos haga percibir el fin y no el medio, ¿sí? Muchas veces nosotros confundimos el fin con el medio. Eso nosotros lo podemos identificar ahí en el capítulo 7, en el paso 7 de Alcohólicos Anónimos, cómo nosotros muchas veces nos equivocamos y podemos percibir de manera equivocada el objetivo que quieramos cumplir con la vida, ¿sí? Es muy interesante y se los recomendaría mucho que lo chequen. Chequen ahí como el fin es más encontrar esta paz, esta tranquilidad. El fin es espiritual, es poderse quizás acercarse más a Dios, y nosotros lo confundimos muchas veces con medios, que puede ser un celular, la ropa, el carro, la casa, sí, comodidades que a nosotros nos pueden estar haciéndonos enemizar con nosotros mismos y con nuestro entorno, y perdiendo el verdadero fin de la vida. Entonces, es delicado que nosotros podamos también reconocer esa parte, que también es cambiar el ciclo, es poder cerrar ciclos que a nosotros nos están dañando, ¿sí? Poder trascender esta parte que ya pasó. La persona tiene que reconocer que esto es una situación que ya debe de trascender, y nosotros como familiares no nos podemos aferrar a que a fuerzas lo haga y ya, porque ahí es nosotros entrar en soberbia. No, la persona por naturaleza lo va a tener que trascender, va a tener que aprender de lo que está viviendo,
pero quizás todavía lo está concientizando, lo está terminando de pulir bien, que ya lo va a dejar en paz, va a terminar de trascender esta pérdida y nuevamente regenerarse como una persona nueva, pero bueno, son pasos que ellos están haciendo consigo mismo. El control de las emociones, como siempre lo hemos marcado, detectar y controlar. ¿Sí? Si nosotros somos capaces de detectar cuál es la emoción que estamos sintiendo en el momento, también lo vamos a controlar más fácil, pero de otra forma, la emoción nos va a controlar y seremos esclavos de nuestras emociones. No sé. ¿Perdón? Ay, ¿qué fue eso? La trascendencia de nuestros sentimientos. Es muy importante aquí que nosotros no confundamos las emociones con los sentimientos. Los sentimientos son de más duración, los sentimientos son más dañinos o más satisfactorios que las emociones. Las emociones se viven de corto tiempo y estas están constantemente cambiando. Durante los minutos van cambiando nuestras emociones, son como colores que se van atenuando, en nuestro alrededor, que le van dando ese brillo o esa sombra a las cosas de nuestro alrededor, pero nuestros sentimientos vienen a ser más como la aura, eso que en realidad nosotros transmitimos por lo que somos y por lo que hemos sido a lo largo de nuestra vida. Entonces, los sentimientos es algo muy delicado también que debemos de checar cautelosamente. Asistir a terapias, súper claro, practicar ejercicios de relajación, la respiración, se tiene que inhalar durante mucho tiempo, durante 5, 8 segundos o 3 para ir empezando con este tipo de prácticas. Sostener igual sobre alrededor de 5 o 3 segundos sin llegar a lastimarnos, dependiendo ya cuáles sean nuestras capacidades, y soltar también para empezar a entrar nosotros en esta paz, sin necesidad de sustancias, nosotros poder tranquilizar nuestro cuerpo, nuestra pulsación, cómo nuestro torrente sanguíneo lleva la sangre de una manera acelerada, hacerlo de una manera más consciente. Obviamente, si no estamos haciendo algún ejercicio, pues podemos entrar en estos estados tranquilos. Cómo nosotros vamos disminuyendo también nuestra respiración, en la presión arterial, oxigenando a través de la oxigenación y la respiración, pues irnos tranquilizando, ¿no? Entonces, también cerrar los ojos es algo que ayuda mucho. Todo esto son herramientas para tranquilizarnos, caseras, que ya también lo hemos visto en otras pláticas. Súper importante que las aprendamos a hacer. El autoconocimiento que se hace también en cuarto y quinto paso, que se hace en los versos de oro de Pitágoras. Hay muchos libros que hablan acerca de esto. El tener una lista de cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos, conocernos a nosotros, nos va a ayudar bastante para ayudarnos y ayudar a otras personas. Observar nuestras oportunidades. Esto nos va a dar a nosotros poder tomar nuestras decisiones de maneras más positivas, siempre decidir lo más conveniente para nosotros y no mirar atrás. Una vez que nosotros ya decidimos lo que era más conveniente para nosotros, ya no está revisando si fue o no fue lo más conveniente. Si ya lo decidimos, seguir con las decisiones que nos continúen. Entonces, esos son puntos clave que nosotros vamos a desarrollar como familiares para poder ayudar a la persona, obviamente ayudándonos a nosotros, y poder ayudar a una persona que se está conmiserando. Si se dan cuenta, también hay una parte de desapego. También tenemos que fomentar esta parte de, bueno, la persona está trabajando consigo misma, ¿sí? No debería de él hacer eso, porque es una persona sumamente capaz, pero bueno, está en el proceso. Entonces también hay una parte del desapego que tenemos que trabajar en nosotros y no cegarnos con que, ay, pobrecito, ¿sí? No, saber que es una persona que tiene todas las capacidades. Ya comentábamos el ejemplo
de que la persona fue muy astuta para poder consumir, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de que también así tiene la capacidad para poder salir de este problema y no solamente eso, cumplir con las metas que se proponga en la vida. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda?